Bueno, hola, buenos días, comisión 6 y 9, trabajo práctico de cuello. El cuello se interpone entre la cabeza y el tórax. Es habitualmente cilíndrico, mide de 7 a 8 centímetros aproximadamente, de acuerdo a la constitución física, de acuerdo a si es al sexo y a la edad. Vamos a ir por partes. ¿Qué encontramos en el cuello? En el cuello vamos a estar encontrando a la glándula tiroides, vamos a encontrar a la laringe como parte del aparato respiratorio, a la faringe como parte del aparato digestivo, vamos a estar encontrando al esófago en su parte cervical, vamos a encontrar vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, encontraremos ganglios y encontraremos las glándulas salivales, las submaxilares, las mentonianas. Bien. Bien, estamos en semiología y tenemos nuestras herramientas. En primer lugar, a la anamnesis, al interrogatorio. Bueno, con nuestras herramientas semiológicas comenzaremos con la anamnesis. ¿Y qué deberemos investigar? Bueno, deberemos investigar como motivo de consulta o como motivo de internación. Comenzaremos con la anamnesis, decíamos, la disnea. La disnea, que es la falta de aire, ¿no? El aumento de la frecuencia respiratoria. En una disnea de causa alta, como es en este caso en la laringe, es bastante característica la utilización de los músculos accesorios de la respiración, los superiores, se ve el tiraje y a muchas veces se oculta el cornaje, ¿sí? Es una insuficiencia respiratoria, es decir, es una disnea obstructiva de alta, le decimos nosotros, una disnea obstructiva alta. Tenemos que pensar en laringe, ¿sí? La primera parte de la vía aérea, laringe. ¿Y qué vamos a pensar? Bueno, de acuerdo a si es agudo o crónico, pensaremos, ¿es una obstrucción laringea? ¿Un cuerpo extraño en laringe? ¿Es un proceso inflamatorio? ¿Sí? Una laringitis o algo agudo o no crónico, pero inflamatorio al fin. Bueno, o el cuerpo extraño que habíamos dicho, o es una obstrucción por alguna patología tumoral. Bien. Otra cosa a evaluar es la disfonía, es cuando la persona pierde la voz o tiene la voz muy bajita, disfónico, afónico le dice la gente, aunque en general es rara la afonía. En general es la disfonía, que se va a dar también por procesos en la laringe. Hasta ahora venimos viendo la laringe, ¿no? La laringe podemos tener como síntomas, signos, la disnea, la disfonía, que también puede ser de causa inflamatoria o de causa neoplásica o tumoral. Inflamatoria, después veremos si es algo agudo o si es algo crónico, y neoplásica si es primaria, o sea, es decir, es patología primaria de la laringe o es un secundarismo. Bien. Otro síntoma que podemos evaluar a nivel del cuello es la disfagia. Disfagia es la dificultad para que pase el bolo alimenticio. La disfagia, ¿sí? Cuando estamos hablando de disfagia, obviamente tenemos que estar pensando en esófago. Esófago, obviamente, tendremos que ir a descartar patología neoplásica, una inflamación del esófago, una esofagitis, trastornos motores, que son bastante frecuentes en los viejitos o en pacientes por ahí secuelares. Y también, por supuesto, no olvidarnos de los cuerpos extraños, ¿sí? Bien, de cada una de estas disnea, disfonía y disfagia, después de a poquito, a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, vamos a ir viendo que son grandes capítulos con grandes patologías
Y bueno, acá es como para comenzar, pero lo que sí es importante tener en cuenta que en la semiología del cuello podemos encontrar muchos datos de varias enfermedades. Por lo pronto, en esto que estamos empezando a desarrollar el trabajo práctico, ya ven que con el síntoma disnea es un síntoma porque el paciente siente la sensación, pero también nosotros la podemos evaluar, la podemos ver. El paciente está con aumento de la frecuencia respiratoria. Recuerden que cuando la causa está en la laringe, el paciente además se acompaña de tiraje, ¿sí? Y de cornaje, es decir, es un ruidito que nos hace ver bien que es en la vía aérea superior. Es diferente a la disnea de causa pulmonar, sea por un enfermo pulmonar obstructivo crónico o un paciente que está con una neumonía. Ese paciente también va a tener aumentada la frecuencia respiratoria, pero no está acompañado de tiraje ni de cornaje, que uno lo inspecciona al paciente y nota, ¿sí? La causa de insuficiencia respiratoria, la disnea de causa obstructiva superior, es bastante característica. Cuando la vean van a recordar esto que estamos charlando, ¿sí? Y pensar siempre en laringe. Obstrucción, inflamación, cuerpo extraño. ¿Qué otra cosa? Bueno, repitiendo un poquito, ¿qué otra cosa podemos evaluar en el cuello? La disfonía. También estamos pensando en laringe. Procesos inflamatorios, recontra comunes en esta época del año, con los cambios de temperatura, la cantidad de cuadros virales, cuadros de vías aéreas superiores, laringe a la cabeza. Y por supuesto no olvidarnos de las neoplásicas, que pueden ser primarias, propias de la laringe, o secundarias. Siempre en este caso va a ser importante además en nuestro interrogatorio el hábito tabáquico, el hábito alcohólico, y hoy por hoy, en los últimos años, también se está encontrando patología neoplásica en laringe en relación al HPV, ¿sí? Al papiloma virus humano. Bien, sigamos. Habíamos dicho la disfagia, ya ahí salimos de laringe y nos vamos a esófago, ¿sí? Es la dificultad, el paciente le queda el alimento ahí, no lo puedo pasar bien. Puede ir desde un cuadro inflamatorio, eso es lo que le decimos esofagitis, todo lo que termina en itis, empiecen ya a meter términos, o también tenemos que ir a pensar en patología neoplásica. Bien, a grandes aguas, pensar en esas dos, que no le vamos a errar tanto, o por lo menos intentar descartarlas, ¿sí? ¿Vamos más o menos? Seguimos entonces. Siguiendo entonces, ya habíamos desarrollado disnea, disfonía, disfagia, y ahora vamos a dolor. Dolor, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener dolor en el cuello? Bueno, puede ser dolor causado por la glándula tiroides. ¿Cuándo duele la glándula tiroides? Cuando se inflama, cuando estamos ante la presencia de una tiroiditis. Después veremos, tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Lo veremos mejor en todo lo que es el módulo de endocrino. Bien, pero ya les digo que duele, que la piel está caliente, puede estar colorada, sobre todo dolor. Bien, otra causa de dolor que tengamos a nivel del cuello, la inflamación de las glándulas submaxilares. Las glándulas submaxilares, como su nombre indica, están por ahí, debajo de las glándulas submaxilares. Habitualmente cuando no están inflamadas prácticamente no se palpan, ¿no? Bueno, glándulas salivales cuando se inflaman duelen, ¿sí? Duelen cuando tenemos un proceso neoplásico y duelen cuando se obstruye el conducto que drena la saliva. A veces se obstruye por litiasis, por calculitos, y también genera dolor, ¿sí? Así que dolor de la glándula tiroides, de las glándulas salivales, por inflamación, por neoplasia, por cálculo,
Dolor, ¿qué más? Los ganglios también pueden doler, ¿sí? Cuando se inflaman, sobre todo en procesos infecciosos bacterianos. ¿Dónde más? ¿Qué otra cosa nos puede doler a nivel del cuello en estos 8 centímetros? La columna cervical. Y la columna cervical a la cabeza los procesos osteoartrosis, osteofitos, todo lo que es con la patología degenerativa de la gente mayor. ¿Sí? Todo lo que es osteoartrosis, un gran capítulo, traumatismo propiamente dicho, ya sea por un accidente o lo que fuere, tumores y contracturas musculares, bastante frecuentes. ¿Sí? Bien. Bueno, la otra herramienta que nosotros tenemos semiológica es la inspección. Entonces, para evaluar el cuello, pediremos al paciente que se siente, que esté sentado, cómodo, evaluaremos todas las estructuras del cuello que podamos con el paciente sentado y luego también acostado en decúbito supino o decúbito dorsal, es decir, boca arriba. Bien, ¿qué podremos evaluar en un cuello? Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Su forma, cilíndrico, que sea simétrico, que no exista agrandamiento de la glándula tiroides, que no existan bultos, sean adenopatías, ganglios o tumoraciones unilaterales o bilaterales. ¿Qué más observaremos en un cuello? Bueno, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Que no estén agrandadas las glándulas submaxilares, que ya dijimos que nos van a estar haciendo pensar en que estén obstruidas, en que estén inflamadas o algún proceso tumoral. Bueno, se le pedirá al paciente que trague, pero eso lo veremos un chiquitito después ahora con palpación. Bien, más o menos tenemos un cuello cilíndrico. Otra cuestión que evaluaremos son tanto los latidos, los pulsos, veremos los pulsos, los arteriales y los venosos. En principio ya les diré que el arterial se palpa y el venoso cuando uno lo quiere palpar no se palpa, se observa, ¿sí? Ahora seguimos en un ratito hablamos de esto. Bien, entonces, ¿qué vamos a evaluar en un cuello? Acá ya han estado viendo mi hermoso cogote. La forma, que ya dijimos, cilíndrico, simétrico. Buscaremos cicatrices, por ejemplo, existirá una cicatriz característica así transversal, que es la de la tiroidectomía. También puede existir una cicatriz en relación a un paciente que requirió ventilación mecánica y una traqueostomía también, o en procesos infecciosos como puede ser la escrófula, es decir, la salida en la tuberculosis. Hoy por hoy no es tan frecuente porque existe la vacuna, la BCG, pero se describe. Cuestiones que podemos encontrar en el cuello. Y en el lado posterior, porque también me faltó decirles que hay que evaluarlo en forma integral, la cara anterior, los laterales y lo posterior, podemos encontrar cicatrices de forúnculos. Bien, que es importante porque después, a medida que vayan avanzando, pacientes con cicatrices por forúnculos nos hace pensar que están colonizados o que se sobreinfectan y que tienen alta predisposición a hacer infecciones en piel y en partes blandas, que es otro capítulo que de a poquito. Pero ¿qué podemos encontrar? Bueno, cicatriz de traqueostomía, cicatriz de una tiroidectomía, cicatrices de forúnculos, cicatrices de una escrófula que tiene que ver con la tuberculosis. Bien, ¿qué más podemos encontrar en el lado posterior? La famosa jiba dorsal del Cushing, ¿sí? De la patología iatrogénica por alta concentración de corticoides, ¿sí? Los corticoides que generan redistribución de la grasa. Igual eso lo verán en el módulo de endocrino. Jiba dorsal que se acompaña, ¿se acuerdan que alguna vez también lo vimos en algún otro módulo? De estrías de color rojas. Bien, pero
para ir metiendo. ¿Qué más podemos ver? Bueno, acá me faltó. El edema en esclavina. En realidad el edema en esclavina ya habíamos hablado en otros trabajos prácticos que tiene que ver con la obstrucción de las venas cavas. Es decir, hay una obstrucción al drenaje normal en las venas cava, venas cava superior, que en general se va a deber o a un cáncer de pulmón con metástasis y que genera una obstrucción desde afuera a la vena cava, también en procesos oncohematológicos como son los linfomas. Vamos a encontrar al paciente con un edema facial, con edema en cuello, que es lo que en este caso nos está interesando. Puede haber un color rubicundo, rojo cianótico. Otra cosa evaluaremos, la movilidad. La movilidad que en general uno debe evaluar al paciente, ya habíamos dicho, sentado, y le va a realizar movimientos pasivos, hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales, de rotación, ¿sí? Siempre muy suave. Luego le va a pedir al paciente que movilice el cuello. En general es frecuente la patología osteoarticular a nivel de la columna cervical, en donde por ahí la gente mayor tiene una leve disminución el tema de la extensión cervical o de la flexión. Bien, dicho esto, otra causa que genera rigidez de nuca directamente, son los cuadros infecciosos de las meninges, las meningoencefalitis, en donde uno no puede flexionar el cuello. Después hablaremos de eso, pero como para tenerlo en cuenta. Igualmente se acompaña de fiebre, de leucocitos elevados, deterioro del sensorio muchas veces, la rigidez de nuca. Bueno, si uno sospecha en algún momento cuando ustedes sean más grandes, sospechás una meningoencefalitis, si uno la piensa, hay que realizar una punción lumbar e iniciar tratamiento temprano y adecuado. Pero bueno, falta para eso, ¿no? Bien, sigamos. Tiraje. Tiraje un poquito yo ahí les hablé. El tiraje lo vamos a estar viendo en las insuficiencias respiratorias obstructivas altas. Habíamos hablado, ¿no?, de una obstrucción laríngea. También lo estaremos evaluando en patologías que generan insuficiencia respiratoria, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, luego se abrevia, o en la crisis asmática. El paciente tiene patológicamente, utiliza los músculos accesorios de la respiración, ¿sí? Los músculos accesorios de la respiración, y podemos encontrar tiraje. Y después habíamos hablado que podíamos encontrar los latidos, ¿sí?, el pulso venoso y el tema de la ingurgitación yugular. Bien. Bueno, había quedado hoy un puntito que ya lo borré, que era ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular la vamos a evaluar en un paciente en decúbito supino, pero a 45 grados del plano horizontal o más. En nuestra posición normalmente no debe existir ingurgitación yugular, ¿sí? Bien, cuando nosotros veamos un paciente a 45 grados o más que tenga ingurgitación yugular, uno lo que tiene que estar en su mente pensando es, por un lado, que el drenaje de lo que es cabeza, cuello, miembros superiores, a la aurícula derecha, siempre se debe, y es porque existe un gradiente de presión. Nuestro organismo funciona así, por diferencia de presiones. Entonces, si uno tiene yugulares ingurgitada, tenemos que estar pensando que esa diferencia de presiones está abolida o está disminuida. Esto va a ocurrir, como ustedes ya saben y lo hemos ido viendo en el trabajo práctico en otros anteriores, por ejemplo, una obstrucción de la vena cava superior, una infiltración de la vena cava superior
por una causa tumoral, ya sea un cáncer de pulmón, un linfoma o un conglomerado ganglionar, va a generar obstrucción de esa vena cava superior y obviamente va a disminuir ese gradiente de presión, entonces se va a ver dificultado el drenaje de estas yugulares y las encontraremos ingurgitadas. Entonces, una causa a pensar, yugulares ingurgitadas, alguna patología que por alguna causa, después veremos cuál, se está obstruyendo la vena cava superior. Bien, otra causa puede ser una insuficiencia cardíaca derecha, como le decimos, ¿sí? En donde, si tenemos una insuficiencia cardíaca derecha, existe una imposibilidad de bombear la sangre hacia la arteria pulmonar, es decir, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, queda todo ahí como aumenta la presión en las cavidades derechas, disminuye este gradiente de presión, yugulares ingurgitadas. Bien, otra causa, entonces ya tenemos por obstrucción de la vena cava superior, por insuficiencia cardíaca derecha, puede haber un mixoma, que es un tumor benigno, un tumor en la aurícula derecha que también obstruya la entrada de sangre, disminuye el gradiente de presión, siempre disminuye el retorno venoso. Bien, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar una pericarditis, es decir, un pericardio, que es lo que rodea las cavidades cardíacas, que está inflamado, que comienza a tener líquido en su interior, o sangre, o lo que fuere, y le disminuye el movimiento cardíaco, lo obstruye, lo aprisiona desde afuera. Entonces aumentan las presiones intracardíacas, por ende disminuye el gradiente de presión, por ende yugulares ingurgitadas. Bien, todo lo que pueden ir pensando ante un paciente a 45 grados con yugulares ingurgitadas, ¿no? Bien, pericarditis, tumores que infiltran la vena cava superior, insuficiencia cardíaca derecha, una insuficiencia tricuspidia, la tricúspide también, si esta está insuficiente, la sangre viene, aurícula derecha, ventrículo derecho, sístole del ventrículo derecho, va un poquito de sangre para la arteria pulmonar y otro poco vuelve para atrás. Entonces queda acá más sangre de la que tiene que haber, disminuye el gradiente de presión, ¿sí? Disminuye el retorno venoso, yugulares ingurgitadas. Y otra causa que yo quería que la recuerden y la tengan en cuenta es todo lo que es la patología pulmonar por hiperinsuflación, llámese un EPOC reagudizado, una crisis asmática, cuando el paciente el aire le entra, pero cuando lo va a expulsar en la expiración está obstruido, el aire entra y se va quedando adentro. El aire entra, el paciente está cada vez más obstruido, sobre todo porque está con colapso de la vía aérea, tiene obstrucción de la vía aérea, ya sea en el EPOC o en el asmático. Entonces el paciente cada vez está más hiperinsuflado, cada vez más hiperinsuflado. Esto también actúa como similar a una pericarditis, no desde el pericardio, pero desde los pulmones, a través de las pleuras. Y esto también aumenta las presiones en las cavidades derechas. Por ende, ¿qué pasa? Disminuye ese gradiente de presión. Por ende, al disminuir el gradiente de presión entre lo que es la aurícula derecha y las yugulares, porque la aurícula derecha está más alta toda la presión a nivel de las cavidades cardíacas, disminuye el gradiente de presión, yugulares ingurgitadas. Así que, ante un paciente con yugulares ingurgitadas en la posición adecuada, porque en decúbito supino por ahí todos tenemos un poquito de ingurgitación yugular. Yo hablo de ingurgitación yugular a 45 grados, que no colapsa con la inspiración. Pensar en todas estas, pericarditis, tumores que infiltran la vena cava, ya lo habíamos, todo esto estamos, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia de la válvula tricuspidia, entonces regurgita, todo. Bueno, siempre tengan presente eso. El gradiente de presión casi abolido, ¿sí? O disminuido. Abolido del todo no, pero abolido en buena parte. ¿Listo? Un pequeño, un chiquito de terapia intensiva, si no, esto es muy aburrido, semio. Bueno, y ahora les voy a mostrar un par de pacientes con tumores de cuello. Por ejemplo, este es un tumor de la glándula submaxilar, una glándula salival.
El segundo paciente es un paciente con un tumor lateral de cuello que no era tan evidente por la contextura, ven que es un cuello bastante gordito, pero si ustedes ven luego en la tomografía se evidencia perfectamente el tumor lateral de cuello. Bueno, este es otro tumor lateral de cuello, era una metástasis, un tumor maligno. Si ustedes ven la coloración, como que se está queriendo abscedar. Otro tumor lateral de cuello, gigante, como verán. Otra metástasis, tumores malignos secundarios. Y esto es un tumor lateral de cuello abscedado. Esto está por ser operado y drenado. Y en las imágenes que sigue vemos la tomografía de este gran tumor lateral de cuello. Bueno, estas imágenes que les he mostrado son bastante evidentes, son tumores laterales de cuello, que no importa la etiología o la causa, pero lo que sí es cierto es que son evidentes, son obvios. Hay patologías de cuello que no son tan evidentes ni tan obvias, que hay que ir a buscarlas. Eso quería que quede bien claro. Esto es como muy obvio. Pero bueno, la semiología de cuello es muy rica y uno tiene que investigar y buscar las diferentes patologías que podemos encontrar. Bueno, espero que les haya servido algo este humilde video y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Estudien mucho.